And they asked me, the gringo pastor, how come he wasn't there last weekend? Yo le seguí el juego, ¿no? El pastor perdió a su papá y bueno, está viajando con su familia. Entonces, pero ya te ven en Colombia como todo un pastor. Y aquí también te vemos como un pastor. In Colombia, they look at him as a pastor because he's up here with me, but I had to explain to him he went home to be with his family. Una infidencia que él nos contó en público, pero esto ya lo dijo en público, por eso lo hablo en público. Something he mentioned in public, so I'll mention in public. Él me decía que su mamá oraba para que él fuera una persona que estuviera en el altar y hoy verlo aquí es señal de que Dios contesta. His mom used to pray that he would be in the Lord's church, and here he is. Y como todos en algún momento de su vida estuvo un poquito desviado. Sometimes we get a little sidetracked. Haciendo cositas malitas por ahí. You might have made a few mistakes there. Como todos en algún momento de nuestra vida, pero está aquí ahora sirviendo al Señor. Y regardless of the mistakes in the past, here we are today. Y hoy ya lo veo como parte de mi ministerio, ya no puedo andar sin él a predicar. Cuando vaya a Colombia va a tocar que viaje conmigo también. And now I look at him as part of my ministry. I can't really si do la that. esposa le da permiso. If his wife will give him permission, he can go to the missionary trip to Colombia with me. Take him. She wants to go too. Quiero invitarles que abran su Biblia en 1 de Pedro capítulo 5. I invite you to join us in the Bible in 1 Peter chapter 5. Afuera está muy frío, pero ya aquí está calentico, It might be cold out there, but it's nice and warm in here. Para quien nos ve en Colombia, estamos más o menos a qué sé yo, 10, 12 grados bajo cero, entonces es un frío interesante. Here in the single digits, it's very cold. Pero tiene una particularidad y es que fue escrito para personas que estaban en persecución. Peter had the natural inclination to write to those that were going through affliction. Es decir, el apóstol le estaba escribiendo a una iglesia que estaba siendo perseguida para ser asesinados. He was writing to the church that was being persecuted to the point of murdered. Yo he tenido una sola vez esa sensación. I have only had once in my life that sensation. Recién casados, quisieron atentar contra la vida de la familia de mi esposa. Recently married, there was an attempt on the life of my wife. Y la carta decía, y con el primero que queremos comenzar es con su nuevo yerno. Yo qué culpa tengo ahí. The first one we're going to start with is your son-in-law. ¿Y por qué conmigo? They want to start with me. Fue un acto difícil. It was a very hard Fue thing. una situación complicada. Very complicated Tener que situation. esconderte en un lugar para que no te busquen. You had to hide yourself so you couldn't be seen. Pero nada comparado a lo que esta iglesia estaba sufriendo. But nothing in comparison to what the church was going through. Pero era una iglesia que estaba siendo perseguida para asesinarla por creer en Cristo. Esa era la razón. They were persecuted and wanted to be killed just for their belief in Jesus Christ. No porque ellos hicieron algo malo. Not that they committed a crime. No porque golpearon a alguien o asesinaron a alguien. They didn't beat anyone up. They weren't wanted for murder. Simplemente amaban a Cristo. They only loved and followed Jesus. Y los estaban persiguiendo. Entonces quiere decir que estaban fuera de su tierra. But the ones that are persecuting they're away from their land. Lejos de su casa. Far from home. Lejos de la comodidad que puede tener uno en su casa. Far from any comforts of home they might have. Es decir, no tenía el sofá. No couch. No tenía la camita. No bed. No tenía muchas de las cosas que normalmente una familia en la época tenía como comodidad. They had none of the things that a family would typically have to make themselves comfortable at home. Pero lo que menos tenían era paz. But the thing that they had the least of is peace. Porque lo estaban buscando para asesinar. Because they were looking to kill them. La palabra del Señor dice que muchas son las aflicciones del justo. The word says there are many afflictions of the just. ¿Cierto? ¿Eso dice la palabra o no? Is that true? ¿La Biblia dice eso o no? Lo dice. The Bible says, that's what it says. Pero también dice que de todas ellas el Señor los va a librar. But it also says of all those afflictions, the Lord will free us. Y muchas son las cosas que nos afligen. And there are many things that afflict us. Diariamente enfrentamos dificultades, ¿no?
We will daily face difficult situations, pero nuestro Dios nos ayuda a superar cada una de ellas. but our God helps us to overcome each one of those. Todas nuestras ansiedades, All our anxiousness, todos nuestros problemas, our problems, Dios los atiende. Lord attends to us. Cada uno de nosotros posiblemente tiene una circunstancia. I'm sure each one of us has our own circumstance we're in. ¿Cierto? Si hacemos aquí un collage, una reunión de todas nuestras circunstancias, seguramente vamos a escribir todo un libro de preocupaciones. If we were to write a few paragraphs or chapters of each one's concerns or problems, we could certainly fill a book. Es muy probable. Pero, aunque ellas estén, lo que no podemos dudar es que Dios obra en medio de esas circunstancias. The one thing we can never doubt is God worked in the midst of their circumstances. Hoy quiero concentrarme solamente en el versículo 10, capítulo 5, versículo 10. But today I would like us to focus on verse 6 through 10. 1 Peter 5, verse 6 through 10. Pero voy a leer desde el versículo 6 y hacemos la pausa en el 10. I will read starting on verse 6 and we will take a pause after verse 10. Para que traigamos un poco de lo que el autor viene. So we can see where the author is bringing us. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí está el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Peter 5, 6 through 11. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he cares for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen. Fíjese lo que el autor venía o viene hablando. Gracias, Cristian, Dios te bendiga. El autor viene hablando desde el versículo 6 de la necesidad que tenemos de ir ante Dios y humillarnos. The first thing the author mentions is we need to come in a humble form. Y que presentemos ante Él todas nuestras necesidades y todas nuestras angustias. And let us present to him all our worries and cares. Y el 8 nos dice: pero sí, manténgase firme y pelando, porque el enemigo anda buscando para ver a quién devora. But he also warns us to be sober and vigilant because the devil walks like a lion. Pero ustedes resístanlo en la fe. Fuertes en la fe, resístanlo. But with faith, it is what we resist. Y el verso 10, me estoy saltando del versículo 6 al 9 porque alguna vez ya lo predicamos aquí, entonces quiero seguir desde hace como 10 años que se predicó esto aquí, quiero seguir en el versículo 10, ¿ok? We've touched these verses before, 6 to 9, but I really wanted to go to verse 10. Pero el versículo 10 comienza diciendo: más el Dios de toda gracia. Eso es muy importante. And the most important thing here is the first few words, but the God of all grace El Dios de toda bondad, is the Lord of abundance, nuestro Salvador, our Savior, nuestro Rey, our King, nuestro buen pastor. our good pastor. Él, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, It might have seemed like that a little while ago. y tal vez usted diría: un poco de tiempo, yo llevo mucho tiempo.
but I've been doing this for a long time. Pero también nos ha dicho, recuerde que estos mismos sufrimientos lo han padecido y lo seguirán padeciendo mucha gente durante todo el mundo. But not just us, the sufferings are experienced by brothers everywhere. Dios va a hacer 4 cosas en nuestras vidas en medio del sufrimiento. God will do 4 things in the midst of our suffering. Y son los 4 verbos que aparecen en este versículo 10. And there are only 4 verbs that appear here in this verse 10. El primero de ellos diciendo, Él nos perfecciona. The first is He will perfect us. La nueva traducción viviente lo traduce como Él nos restaura. You will see it in the New Living Translation as He will restore us. La traducción hispana, hay una traducción actual hispana, dice, Él los restablecerá. In another version, He will establish us. La idea es que nos hace aptos. That we will be capable and competent. La idea es que nos equipa para. That He will prepare us for. Es decir, el Señor nos prepara, nos ayuda para afrontar la necesidad o la dificultad que estamos viviendo. He prepares us to help us in whatever situation we are in front of. Es una clara alusión a lo que aparece en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. It is a clear allusion to what we read in Hebrews 13, Si usted desea acompañarme, por favor. verse 20. 13, 20 y 21. Hebrews 13, verses 20 and 21. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Now may the God of peace, who brought up our Lord Jesus from the dead, the great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Fíjense cómo comienza el versículo 20. El Dios de paz que resucitó a Jesucristo de los muertos. If we look at that very first line, the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead. Es decir, el mismo Dios que tuvo el poder para vencer la muerte es quien nos capacita hoy. It is the same God who raised Jesus from the dead who empowers us today. El versículo 21 dice, nos hace aptos para hacer la voluntad de Él. He makes us complete to do every good work according to His will. Y en medio de esa capacidad que nos da, Él cumple su voluntad en nosotros, And in the middle of this, He will fulfill. que siempre es buena. He is always good. Jeremías dice que Él tiene planes buenos, planes de bendición y planes de paz para nosotros. Jeremiah says He has plans to help us, prosper us. Grosso modo, lo que quiere decir es, Él nos va a dar la capacidad de hacer su voluntad, He will give us what we need to be capable to fulfill His will. nos va a dar las fuerzas para enfrentar lo que estamos viviendo Give us the strength we need to live through what we're going, y va a cumplir su voluntad en nuestras vidas. and He will fulfill in our lives. Hermoso. How beautiful is that? Y hermoso como plantea el mismo texto de Hebreos mostrándole a Él como un buen pastor. We see here in Hebrews, He is the good pastor. Porque Él sí es un buen pastor. He is the good pastor. Los demás somos pastores, ay, vamos llevando. The rest of the pastors, they're so-so. Pero Él es el gran pastor But He is the great que pastor. conoce nuestras necesidades, He knows our needs. que conoce nuestro corazón. He can see in our hearts. Una de las cosas más difíciles es conocer el interior de una persona, el corazón, las intenciones de una persona. One of the hardest things to do is to see what's in the heart of another person. Pero Dios la conoce en nosotros. But the Lord knows us. Y la palabra dice que antes de que nosotros abramos nuestra boca, ya Él conoce nuestra necesidad. Before we even open our mouth and can ask, He knows what we are in need of. Sin embargo, a Él le gusta que abramos nuestra boca y le hablemos de nuestras necesidades, Although He does like it when we do come to Him and let Him know what we need. porque es nuestro buen Padre, He's our good Father, porque es nuestro buen pastor. our good pastor. A veces tenemos una imagen de Dios, no sé, cuando niño yo tenía esto, ¿no? Como un viejito, barba blanca, larga y con un rayo así en la mano para ver quién se ha equivocado.
Sometimes we have this image, or at least I did when I was younger, as like an old man with a big white beard and with lightning ready to just throw it upon whoever deserved it. ¿Sí o no? Isn't that how some might see it? Por lo menos eso era lo que me enseñaban a mí. At least that's what I saw. That's what they showed me. Dios castiga al pecador. He will punish the sinners. Claro, es verdad, todo pecado trae consecuencias. That's true. Sin brings its consequences. Pero Dios no es un padre que está allí con el rayo mirando a quién va a castigar cada día. But it's not like he's just sitting there waiting to see who he can punish next. Y una vez le escuché a un predicador decir, si usted está en pecado, And I've heard some preach that if you're living in sin, tenga cuidado porque de pronto un bus lo puede atropellar al salir de la casa. be careful because you might get hit by a bus leaving the house. Y te vas para el infierno. And you're going to hell. Y yo era un niño de 10 años. And I was Y like estaba 10 years en la old. iglesia y yo era así. I'm just looking like, Y cuando salimos de la iglesia yo agarraba la mano de mamá así. I would take my mom's hand. I was afraid to cross the Mirando street de now. pronto si no había un bus por ahí que venía. Making sure there was no bus coming to get us. Y son imágenes que nos quedan grabadas en la mente. But they are images that some people have recorded in their mind. Yo no soy psicólogo, pero en nuestro subconsciente como que queda eso allí. I am not a psychologist, but it's like something in your subconscious. Mi esposa dice que nadie sale de la niñez sin un trauma. Nothing comes out of childhood but trauma. Y los traumas son esas cosas que uno le pasó y ya de adulto aún le tiene temor a ciertas cosas. Sometimes as an adult, they did experience trauma, but they remember that and things still happen in their mind as an adult. Y tiene que venir un profesional a escarbar un poquito en nuestra mente para decirnos, mira, el problema ha sido sana esto y esto. Sometimes they need professional counseling and to get them through these ideas and thoughts. Otra vez, no soy psicólogo, But again, I'm not a psychologist. pero permítame desde la palabra entrar a su mente. But let me allow you to bring the word to your mind. Y si de pronto usted tiene concebido a un Dios que busca cómo castigarlo todo el tiempo, If you've ever looked at God or conceived him as someone who's looking to punish, déjenme presentarle a este Dios let me present this God to you, que nos perdona. that he forgives us. Obviamente, tenemos que confesar nuestro pecado, Obviously, we need to confess our sin, separarnos del pecado, separate ourselves from sin, pero Él nos abraza. but he will embrace us. Como cuando su hijo pequeño llega con la cabecita así agachadita y llorando. As if your little child comes back to the house and you can see their face, they're sad and crying. ¿Y qué te pasó? What happened? What's wrong? Tumbé esto y se quebró. We had this thing that broke. Dijo, yo te perdono, tranquilo. Son, I forgive you. ¿En serio? Really? Y le das un abrazo. And you give your child a hug, Y ese niño sale feliz and he goes away happy porque su papá o su mamá le han perdonado. because he was given forgiveness by his parents. Ese es Dios. That is our God. Así exactamente es Dios. That is how our God is. Cuando nos ve que ya la fuerza no puede más, When you don't have any more strength, es donde aparece ese primer verbo diciendo, Él te va a perfeccionar. this is the first verb we see. He will perfect you. Él te va a restaurar. He will restore you, Él te va a restablecer. reestablish you, Él te va a equipar. make you capable and El competent. mismo Dios que resucitó a Jesucristo te va a ayudar a superar ello. The same God that raised Jesus is going to help you, Y va a cumplir sus buenos planes en nuestras vidas. and he will fulfill his perfect plan in our lives. Porque los planes de Dios se cumplen a pesar de nosotros. The plans of the Lord will be fulfilled regardless of ourselves, A pesar de nuestro pecado. regardless of our sin. Y no es una invitación a pecar. This is no invitation to commit sin, Lo que quiero decir es que los planes de Dios son tan firmes y tan buenos para su vida but it is so firm and so good for our life. que no dependen de su conducta, It does not depend on our behavior, dependen de la bondad de Dios. but it is the will of God. Ahora, nuestra conducta tiene que ser de acuerdo a la bondad de Dios. Our behavior needs to be in line with God. Lo segundo que dice el versículo 10 que Dios va a hacer en nosotros. The second thing says what he will do in us. Recuerda, estamos viendo 4 verbos que aparecen en el versículo 10. We are talking about the 4 verbs that appear in verse 10 of the first Primera de Pedro 5, versículo 10. 1 Peter 5. El verse primer 10. verbo que nos perfecciona. The first verb was perfect. El segundo verbo que nos afirma. Secondly, he affirms us. La traducción hispana dice nos confirma. Or another addition, you'll see he confirms us. La nueva traducción viviente nos dice nos sostendrá.
The New Living Translation says he maintains or supports us. La idea es que Dios mismo nos afianza en Él. The idea is that God secures and strengthens us in him. Es decir, Él mismo se encarga de arraigarnos en su amor. He himself is in charge of making us take root in him. Porque muchas veces no tenemos la capacidad de estar arraigados en Dios. Sometimes we're not capable of maintaining our roots in him. Pero ahí es donde entra la misericordia de Dios. But here enters the mercy of God. Y te dice, ¿no eres capaz de cumplir mi palabra? Are you not capable of fulfilling my will? No te preocupes. Do not worry. Voy a poner mi espíritu dentro de ti. I will put my spirit in you, Y mi espíritu te ayudará a cumplir mi palabra. and the spirit will give you the strength to fulfill my will. ¿No eres capaz de serme fiel ante la tentación? Are you not strong enough to be faithful against temptation? Yo te ayudo. I will help you. Y mi espíritu te va a redarguir antes de entrar en el acto, en el pecado. And my spirit will help you before you enter into that act of sin. Maravilloso. How wonderful. Tenemos todo para serle fiel a Dios. We have everything we need to be faithful to the Lord. Otra vez, no es un llamado a pecar, It is not a calling to commit sin, pero sí es un llamado a entender la gracia de Dios. but a calling to understand the grace of our God. Y la gracia de Dios te lleva de la mano And the grace of the Lord will take you by the hand y te ayuda a caminar and helps you along your way hasta que cumplamos la meta. until you finish the challenge. ¿Y cuál es la meta? What is the challenge? ¿Cuál es la meta? What is the challenge? ¿Cuál es la meta de un hijo de Dios? What is the challenge to be a son or daughter of God? Vamos, Salvador. Hasta llegar a la presencia de Dios. To arrive in his presence. Ese es el puerto al cual queremos llegar. That is the port that we want to sail to. Por eso el apóstol Pablo dice, algunos naufragaron en la fe, Some have failed, pero tú naufragaron. have sank. Ok. Algunos naufragaron en la fe, pero tú sostente, mantente. They have sunk in their faith, but you will maintain me. Es decir, pone la vida de fe In the life of faith, como un viaje en barco. as though it were a cruise on the water. Que usted se embarcó en el momento que usted dijo, acepto a Cristo como mi Salvador. It's as though you were boarding the ship in the moment you accepted Christ as your Savior. Y ese barco tiene como objetivo llevarnos a la presencia de Dios. And the destination is to bring us to the presence of God. Usted y yo no podemos perder eso de vista. We cannot lose that point of view. Nuestro gran objetivo de vida es llegar a la presencia de Dios. Our great objective in our life is to arrive in the Lord's presence. Cuando usted lee Apocalipsis, dice, ¿quiénes son estos? El ángel. When you read Revelations and you see Igual maybe about dice- the angels and No sé, dígame usted quiénes son. what is this? Who are these guys? I'm not sure who they are. Estos fueron los que perseveraron hasta el final y vencieron. They lasted to the end and conquered. Yo quiero ser parte de ese grupo. I want to be part of that group. Pero otra vez, no llego al cielo por mi capacidad. But again, I do not arrive in heaven for my capabilities. No llego al cielo por mis fuerzas. It's not my strength that gets me there. Llego a la presencia de Dios por la gracia de Él. I only arrive in the Lord's presence by His grace. Y la gracia de Dios es que te ayuda a llegar. And His grace is what helps us to arrive there. Y que entiende que en ese caminar pecamos. And we may sing along the way. Pero la palabra dice, si hemos pecado, If we have sinned, tenemos para con Dios un intercesor, un abogado. we have a lawyer who will intercede on our behalf. Cristo Jesús nuestro Señor. Jesus Christ our Lord. Confiese, eso sí, I confess that, yes. apártese I will de ese leave pecado those ways y camine nuevamente. and I will walk again. Esa es la gracia de Dios. That is the grace of our Lord. La gracia de Dios es cuando uno como hijo se equivoca The grace of the Lord is like when a son makes a mistake, y como padres y como hijos recibimos la corrección de nuestros padres, as children, we are corrected. We receive correction from our parents, pero luego nos abrazan y nos besan y dicen, vamos, but they still embrace us and hug us and say, let's Tú keep puedes. carrying on. You can do it. te equivocaste, You made a mistake, yo te ayudo, but I will help you. te perdono. I forgive you. ¿Qué hay que hacer? What do we need to do? ¿Cómo te ayudo? How can I help you? Ah, papá, bueno, me equivoqué en esto y pasó esto. Vamos. Oh, Dad, I made a mistake here, and now I'm not so good there, but I need help.
¿Usted ha encontrado relación de hijo-padres en donde aun cuando el hijo ya es un adulto mayor de 40, 50, Have you told the stories or heard stories about a parent and a son, but it's now an adult child? los padres ejercen una labor de padre tan linda There's such beautiful words that they share. que el hijo tiene la confianza de ir a su padre, no sé qué hacer con este muchachito de 16 o de 18. That the adult child goes to his dad and says, I'm not sure what to do with the 16-year-old I got at home. I need your advice. Y tu papá dice, tiene 50. You're 50 years old now. ¿No te acuerdas cuando tú tenías 16, verdad? Don't you remember when you were 16? No, pa, no sé, pero sobre todo no sé usted qué hizo conmigo. You don't remember what you did with me? Y el papá lo toma de la mano y dice, venga, te doy este consejo, te doy esto, te doy esto. Let me give you some good advice, son. Papá, estoy pasando una situación económica complicada. I'm going through a very complicated thing, Dad. Hijo, no te preocupes, mira, tengo este dinero, me lo devuelves, sí, pero toma. Don't worry, son. If you need a loan, I'll buy you some loan money. Bueno, mi mamá siempre me prestó y nunca me pidió la de vuelta, pero es la ayuda que uno brinda. Mom always used to borrow me money, never asked for me to pay it back. Ese es nuestro Dios, That is our God. que entiende nuestras flaquezas, He understands our weaknesses, que entiende nuestros pecados. understands our sin. El problema no es pecar, The problem is not to sin, el problema es no reconocer el pecado, it's to recognize the sin sino apartarse del pecado. and leave the sinful ways. El problema no es caerse, The problem is not when one falls. el problema es quedarse en el suelo revolcándose. Ahí está el problema. The problem is to remain down. O quién se cae y se queda ahí. Who falls and just stays down? Todos, casi todos nos hemos caído en algún momento en la vida. I'm sure we've all maybe slipped and fell once in our life, Pero usted no se queda, ay, me caí. but you don't just lay there saying, Y "No, pasa no, uno, I 2 días, fell." 3 días ahí tirado usted en el suelo. No, You're just gonna lay there waiting for someone to pick you up for a day or two. I No, fell. no. nos tenemos que levantar. No, we need to pick ourselves up. El pecado es una caída, por decirlo así. Sin is falling, in another way of saying it. Pero es mi decisión si me paro de ahí o me quedo ahí. But the decision is mine whether I remain in that condition or I get myself up. Y lo bonito del asunto And the beauty thing of the theme, es que hay un Padre Celestial dispuesto a ayudarnos a levantar. our Heavenly Father is always there ready to lift us up and give us a hand. Hermoso. How beautiful. 2 verbos. The second verb, El primero que nos perfecciona, nos capacita, He perfects us. nos establece. He establishes us. El segundo que nos afirma, He affirms, confirms us. nos confirma, nos sostiene. He sustains us. Leamos Romanos capítulo 16, If you would join me in Romans 16, versículo 25. verse 25. Discúlpeme, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas y según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Romans 16, 25 through 27. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery kept secret since the world began, but now made manifest, and by the prophetic scriptures made known to all nations, according to the commandment of the everlasting God, for obedience to the faith. To God, alone wise, be glory through Jesus Christ forever. Amen. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice así, si quiere, yo lo leo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones
irrepresibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. If you would allow me to read 1 Thessalonians 3:11 through 13. Now may our God and Father himself and our Lord Jesus Christ direct our way to you, and may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you, so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. Y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice así: y él mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra, en toda buena palabra y obra. Y el capítulo 3, versículo 3, ahí mismo dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. 2 Thessalonians 2, verses 16-17. Now may your Lord Jesus Christ himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. And if I may quickly go to 2 Thessalonians 3:3. But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one. Es Dios quien nos afirma. It is God who affirms us. Es Dios quien nos fortalece. It is God who strengthens us. Es Dios quien nos libra del mal. It is the Lord who frees us from evil. Nadie puede decir: yo soy un excelente cristiano por mis fuerzas. No one can say, I'm an excellent Christian by my own strength. Porque nadie como yo para ser cristiano. There's no one as Christian as I am. Yo oro más que el pastor. I pray more than the pastor does. Predico mejor que el pastor. I preach better than the pastor Eso does. dice Cristian, pero bueno. No, mentira. Mentira. Lo hace muy bien. Nadie como yo en la iglesia. There's no one like me in the church. La palabra dice: el que esté firme, mire que no caiga. The word says, be careful that you don't fall. Porque en últimas es la gracia de Dios la que nos sostiene. It is but by the grace of God that we are sustained. A mí me anima mucho eso. I'm encouraged by this so much. Me anima ese carácter de Dios. I'm encouraged to be Y me anima a seguir. to keep following. Si usted vuelve a Primera de Pedro, capítulo, estamos en el 5, ¿cierto? Tiene 5. En el versículo 10 nuevamente aparece un tercer verbo. Recuerda, el primer verbo nos perfecciona. El segundo verbo nos afirma. The first verse that we spoke on 1 Pedro 5, verse 10, those 4 verbs, he will perfect us, he will affirm us, he will strengthen us. Y ahora aparece otro verbo y es que Él nos fortalece. Another is he will strengthen us. Otras versiones lo traducen como nos hace fuertes. In other versions you might read, he makes us stronger. El término da la idea de ser robustecidos. The word or the idea is that we are growing stronger. Algo robusto es algo que resiste lo que sea. Something that is robust is able to resist whatever. Pueden venir vientos, tempestades, pero ese árbol no se cae porque es un árbol robusto. ¿Sí? There might be strong winds, storms, but the tree does not fall. Decimos que un árbol es robusto porque a pesar de la tempestad se mantuvo intacto. Despite of the storms, the tree stays intact. Decimos que una relación personal de pareja o de hijos o de lo que sea es robusta cuando es una relación fuerte. We can say a personal relationship is also robust because it remains strong in these trying times. Y uno dice, a pesar de tantas circunstancias, esa pareja sigue. Besides of all these tough circumstances, the couple is still there Porque es robusta, because it's robust. porque es fuerte. It's a strong Y el verbo relationship. dice, Dios te hace fuerte. It says God makes us stronger. La palabra del Señor dice, diga el débil, fuerte soy. The word says, in my weakness, I am strong. Diga el débil, fuerte soy. ¿Usted es débil? Are you weak? Yo sí. I am.
Usted me ve un poquito grande, pero soy débil. I might be big, but I'm weak. Pero en Dios somos fuertes. But in God, we are strong. Y el peor error que un cristiano puede tener es creerse fuerte sin la gracia y la bondad de Dios. One of the worst things we could do as a Christian is to believe ourselves strong without the grace of the Lord. Porque yo me creo fuerte, pero porque Dios está conmigo. I think of myself as strong, but because God is with me. Quíteme a Dios. Take God from me, forget it. Le digo. I'm telling you. Y esta es una verdad que usted y yo tenemos que tener guardada en nuestro corazón. And this is a truth that we need to keep in our hearts. Ahí mismo en Primera de Pedro, There in the 1 Peter, en el capítulo 1, versículo 7, in verse 1, 1 Peter chapter 1:7, nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Peter 1, verse 7, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory the revelation of Christ Jesus. En el mismo texto que estamos leyendo en 1 Pedro 5, 9, nos dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 5, 9. Also in 1 Peter 5, verse 9, resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by our brothers in the world. Es decir, la idea es que el Señor nos hace como un material indestructible ante el enemigo. It's as though the Lord makes us with a indestructible material. El enemigo puede atacar nuestra fe, The enemy attacks our faith, puede atacar nuestros ánimos, might attack our spirit, pero Dios nos fortalece. but the Lord strengthens us. Pero Dios está como un escudo para que nada de eso nos golpee He has a shield to protect us that nothing strikes us. y protege nuestro corazón It protects our hearts, y protege nuestras almas. our spirit. Otra vez recuerdo ese texto, por eso Moisés decía, ¿cómo vamos a ir nosotros contra los enemigos si tú no vas delante de nosotros? And I go back to the time of Moses. How are we going to face our enemies if you are not there in front of us? Y recuerda que eso fue lo que hablamos hace 8 días, That's what we talked about last que week. el pueblo dijo, no queremos que tú seas nuestro rey ni que seas nuestra fortaleza, nada, queremos ir nosotros. But we don't want you there. We want to go ourselves. Pero Dios se encarga de protegernos. But God took charge of taking care of them. Aunque muchas veces seamos como medio tercos, Sometimes we're a little stubborn, como medio inmaduros en la fe, sometimes immature in our faith, como medio, ¿qué será yo? Olvidadizos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. sometimes we're forgetful of what the Lord has already done for us. Aún así, Dios trae fortaleza a nuestra vida. Even in those times, He will bring strength to our lives. Último verbo que aparece en Primera de Pedro, capítulo 5 al 10. The last verb we see in 1 Peter 5, verse 10. Recuérdenme los 3 primeros, por favor. Do we remember the first 3 verbs? Perfect, Perfecciona, affirm, nos afirma y nos and fortalece. strengthen. Y ahora aparece el otro verbo y es que nos establece. Another one is He establishes. La nueva versión internacional lo traduce como nos hace estables. The New International Version says it as He stables, makes us stable. La versión Dios habla hoy lo traduce como nos hace seguros. Another version, He makes us safe and secure. La nueva traducción viviente lo traduce como nos afirmará sobre un fundamento sólido. The New Living Translation, as though He affirms us on a solid foundation. Y si se mira el término como tal en su idioma original, And if we look at the word in its original language, da la idea de que somos fundados, consolidados, it's another way it suggests that we are well founded or consolidated, fijados firmemente. firmly fixed. Y el término dice volverse resueltamente en cierta dirección. And we return in the right direction. Es decir, Dios
nos establece de tal manera, He established us in such a way, tan fuerte, strong, tan seguros, sure, tan estables, established, en un fundamento tan sólido and of solid, well-founded, que no hay reversa. that you can't go back. Yo voy es para donde mi Señor. I'm going where the Lord is. Nadie me quita la vista de hacia donde voy, No one's going to take away where I'm going, my objective. pero es Dios quien está obrando en nosotros esto. But it is God who is working in us. Así que si usted de pronto está sintiendo que su fe está como tambaleando, If you feel that your faith is wavering, que de pronto son ya tantos problemas y tantas circunstancias que ya no quiero más. you feel as though there's overwhelming with problems. Usted siente que ya para qué seguir. You feel like, why even go on? No vale la pena. No, what a shame. Tanto que le he servido yo a Dios, So much I've served God. tanto que llego primero que el pastor inclusive. I get to church first before the pastor even. Todos los domingos llego primero que el pastor. I'm first one there every Sunday. Y mire, en este problema, And look, here's my problems. ya no más. I can't do it no more. Eso, no puedo hacerlo. Esa es una muy buena traducción. Ya no más. I can't do it anymore. Si usted se siente así, hoy quiero darle la buena noticia. If you feel like that or know someone feels like that, I want to give you some good news. Que Dios tiene la capacidad de afirmarlo. The Lord has the power to affirm you. Tiene la capacidad de restaurar sus fuerzas. He can restore our strengths. Tiene la capacidad de fundamentarlo en su amor y en su palabra. That we are fundamentally in His Word and love. Dios tiene la capacidad de darle fuerzas al cansado. He is capable of giving strength to those who are tired. La palabra del Señor dice que los que esperan en Jehová, Those who hope in the Lord. ¿qué pasa con ellos? What happens to those who hope in the Lord? Yes, man. Sus fuerzas son renovadas, como las águilas, As the eagle's wings. y volarás más alto todavía. And you'll fly higher even yet. Lo único que se nos pide The only thing we ask es esperar en Él. is to hope, place your hope in Saber que Jesus. Él obra en nuestras vidas. That He is working in our lives. Por muy dura que sea la prueba, No matter how hard the test may be, no podrá acabarte, it will not finish you. ni te va a devastar. It will not divert or sidetrack you. Por muy duro que sea lo que estés viviendo, No matter how hard what you're going through or living, fija tus ojos en Cristo. keep your eyes on Christ. Dios te dará nuevas fuerzas. He will give you new strength. Dios siempre tiene el control de todas las circunstancias. The Lord always has control of our circumstances. Nos perfecciona, Remember, He will perfect us. nos fortalece, He will strengthen us. nos afirma, He will affirm us. nos arraiga, He will help us take Nos root in Him. establece. He will establish us. porque Él es nuestro buen pastor. He is our good pastor. Porque Él es nuestra roca, He is our rock. nuestro refugio Our refuge está en el Señor. is in the Lord. Oremos, por favor. Let us pray. Si usted hoy definitivamente está sin fuerzas, If you feel like you need to be re-strengthened and restored today, hoy usted va a recibir nuevas fuerzas. today you will receive that strength. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Oro para que el Espíritu de Dios renueve sus fuerzas. I pray that you are renewed by the power of the Holy Spirit, Oro para que el Señor renueve su mente, that He refreshes your mind, renueve su corazón. that the Lord refreshes your heart. Y si hemos pecado, pidámosle perdón a Dios, And if we have sinned against God, let's ask Him for forgiveness. que Él tiene la capacidad de restaurarnos. He is capable of restoring us. Y si ya de pronto cree que esta circunstancia es más grande que usted, And if you think the problems are overwhelming, Señor, oro para que tu Espíritu traiga convicción Lord, I pray that the Holy Spirit brings conviction del poder que tú tienes. of the power you have. El mismo que levantó a Jesucristo de la tumba, hoy nos fortalece. The same power that lifted Lord Jesus from the tomb. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, hoy opera dentro de nosotros. The same Spirit works in us today. Y hoy hablo a tu Espíritu I talk to the Spirit, Lord, para que reciba la fuerza del Espíritu de Dios. that we receive your Spirit, Y hoy hablo a tu mente that you speak to our minds, para que sean borradas las
mentiras que el enemigo ha traído a tu mente. to erase the lies of the enemy from our En minds. el nombre de Jesucristo, In Jesus' name, el Señor levanta tus brazos. the Lord lifts us up, El Señor renueva tus fuerzas. renew our strengths. El Señor es tu roca y tu salvación. He is our rock and our No salvation. hay otro refugio fuera de Él. There is no other refuge away from Él Him. es tu amparo y tu fortaleza. Our help, our strength, Él es tu pronto auxilio. our help. Do No tengas temor. not be afraid. No tengas temor. Fear not. Él es tu pronto auxilio. He is soon to help. Él te ayudará. He will help us. Dios está en medio de tu vida. The Lord is in the midst of your life. Dios te ayudará y te sostendrá. The Lord will sustain and help you. Jehová de los ejércitos está contigo. The Lord of the armies is with you. Tu refugio es el Dios de Jacob. The Aleluya. God of Jacob is our refuge. Él es tu refugio. Our refuge in the Lord. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. Amen. Presiento que